buenas. Hoy estamos aquí con el Renault Grand Scenic, un vehículo que es 27 centímetros más grande que el Scenic, un mayor maletero, motores entre 110 y 160 caballos, cajas de cambio manuales de 6 velocidades, automáticas EDC de 6 y 7 velocidades y un precio que parte desde los 20.000 euros. ¿Arrancamos? Respecto al Scenic, el Grand Scenic es hasta 24 centímetros más largo, para tener un total de 4,63 centímetros de largo, 1,66 de alto y 1,86 de ancho. Además, esto permite que tenga una tercera fila de asientos para poder tener hasta 7 plazas. El maletero también crece hasta los 533 litros. 5 son los motores disponibles en la gama del Grand Scenic. 2 de gasolina y 3 diésel. Los 3 diésel son de 110, 130 y 160 caballos, mientras que los de gasolina son de 115 y 130 caballos. Las cajas de cambio pueden ser manuales de 6 velocidades, que en el caso de gasolina son la única opción disponible, o de doble embrague automática de 6 y 7 velocidades. De 7 velocidades para el DCI de 110 caballos y de 6 velocidades para el de 160 caballos, que es la unidad que estamos probando. En cuanto a los consumos, podemos decir que en nuestro recorrido habitual hemos conseguido con este coche un consumo en recorrido económico en torno a los 6 litros y con una conducción un poquito más deportiva hemos llegado hasta los 8 litros. Bueno, pues aquí estamos en las plazas delanteras del Grand Scenic. Mucho espacio disponible y muchos elementos que contar. La ergonomía, muy buena. Renault es uno de los fabricantes que mejor cuidan la ergonomía, por lo menos la de conductor, que además en esta versión, en este Grand Scenic, con el acabado más alto, con el acabado One Edition, tiene hasta masaje en el asiento tanto del conductor como del acompañante. Tenemos que decir que el gran protagonista de la consola es esta gran pantalla, donde podemos controlar todo. Es el mando de control del sistema R-Link 2. Claro, es un coche familiar, por lo tanto tenemos que tener en consideración que tenemos huecos diversos y amplios por todas partes. Tenemos, por ejemplo, una gran guantera que además se retrae mediante un mando eléctrico. Tenemos también una consola central que se puede mover y se puede desplazar para poder acceder a los posavasos que están aquí, que además son modulares porque se puede quitar una pieza y hacerla más ancha y más accesible. Podemos adelantarlo para tapar los huecos o para tener acceso a un cargador de USB doble con una pequeña guantera o un gran hueco que tenemos aquí que es capaz de albergar un par de botellas de 1,5 litros. Bolsas en las puertas, un pequeño guantera aquí con tapizado, en definitiva un montón de huecos y de espacios disponibles. También tenemos unos cajones debajo de los asientos delanteros. Vamos a la parte trasera, que seguro que podemos encontrar más huecos. Bueno, pues estamos en las plazas traseras y no me he sentado porque quiero enseñaros una cosa. El asiento está colocado en mi posición de conducción y hay que ser justos. A pesar de estar colocado el asiento en esta posición, si yo me sentase aquí, lógicamente iría bastante justo. Pero no quiere decir que haya poco espacio en el Scenic. Hay que ver que tiene más de 20 centímetros, casi un palmo de los míos, disponible para meter las piernas, con lo cual es un aspecto bastante positivo, que a pesar de que el conductor es alto, sigue habiendo un espacio disponible bastante bueno. Me voy a sentar porque quiero que veáis lo que tengo que hacer para poder entrar, y es uno de los aspectos que menos nos han gustado del Scenic, que es un poquito víctima o quizás sea una consecuencia del diseño de la propia carrocería, y es esto. Este montante está demasiado bajo y hace que el asiento, al estar también un poquito más alto, obligue a hacer a las personas que somos más altas cierto escorzo para poder entrar y no dejarnos la cabeza en el marco de la puerta. Os lo voy a enseñar. Bueno, habéis visto, he tenido que salvar esta parte
está este montante, porque lógicamente el techo está realmente más bajo de lo que parece en un principio. Cierro la puerta para enseñaros un poco todo lo que es el espacio interior del Scenic. Aquí están nuestras amigas, las famosas mesas que ya vimos en el anterior Scenic, en el normal, y que tanto nos gustan. Una suerte de guantera con mesa, que en Renault han decidido que era uno de los elementos indispensables para el Scenic. Nosotros tenemos dudas acerca de la utilidad de estos dispositivos, porque están lejos de los que supuestamente van a usarlos, que son los niños, y para los adultos tampoco valen, porque son pequeños y bueno, con un asiento, perdón, demasiado alto, que nos obliga a estar muy cerca de estas mesillas. Como veis, mucho sitio para guardar cosas. Las guanteras, bolsos y un pedazo de cajón enorme donde podemos meter un montón de cosas. Una toma de 12 voltios, 2 tomas de carga USB y un conector auxiliar para poder conectar nuestra música directamente al sistema de audio del coche. Aquí tenemos una versión con techo solar, Este es el parasol que cubre un techo solar, que es todo el techo. Está tratado para evitar radiaciones, y la verdad es que no hemos notado en estos días, incluso que ha hecho mucho calor y que ha hecho bastante sol, no hemos notado que el habitáculo estuviera más caliente que con un techo de chapa de acero. Todo lo contrario, la verdad es que hemos sido muy bien y muy confortables. Pero sí que es cierto que, bueno, deja una moldura un poquito más baja de lo normal en un guarnecido que ya de por sí hace que el techo sea más bajo. En cuanto a los reposacabezas, bueno, pues mira, la verdad es que no quedan mal, quedan en su posición correcta. Sin embargo, el respaldo notamos que es un poquito recto y que, bueno, pues que nos hace estar bastante rectos. Pero no es incómodo, tengo que reconocer que, bueno, si la persona que conduce estuviera un poquito más hacia adelante, yo la verdad es que iría bastante bien. A pesar de que, como veis, los más altos tenemos las piernas un poquito flexionadas, Os dais cuenta de que la pierna está un poquito para arriba y qué tal. Pero los que son menos altos aquí irán sin ningún problema. Os voy a enseñar las plazas traseras. Bueno, pues para acceder a las plazas traseras no tenemos más que tirar de aquí y ya liberamos el asiento. Se abren los dos exteriores, ¿vale? Deja un hueco bastante grande. Pero todo hay que decirlo, no son las más cómodas del mundo, Como podéis ver, son asientos que son pequeños, disponibles para, bueno, pues para un niño, para una persona con poca altura, ¿de acuerdo? Tiene un hueco aquí, un posavasos, y bueno, tiene, la verdad es que pinta de ser algo auxiliar, ¿vale? Es verdad que es de las más cómodas que hemos visto nosotros, porque a veces hay algunas que parecen que son incluso de tela. Esto es un asiento con todas las de la ley, con su tapicería exactamente igual que el resto y con su reposacabezas que llega a una altura considerable para aquellos que puedan ser un poco más altos. Pero ya digo que necesitamos adelantar la segunda fila de asientos para hacer hueco a las piernas de estos ocupantes, y no tenemos más que hacerlo así. Y aquí tenemos un tirador donde podemos echar un poquito más adelante los asientos para poder hacer un poquito más de hueco. Pero decimos, en 4,63 metros tener 7 plazas es casi un lujo que te obliga de alguna manera a prescindir de algunos centímetros y repartirlos entre todas las filas. La polivalencia del Scenic de tener 7 plazas se ve complementada con la capacidad de su gran maletero. Son 533 litros, muy utilizables. Tenemos una cortinilla. Se nos olvida, tengo que decir que no hay nada eléctrico. La cortinilla no es eléctrica, el portón no es eléctrico, ni lo va a ser, ¿de acuerdo? Que lo tengáis en mente. Lógicamente, al tener 7 plazas perdemos la posibilidad de llevar una rueda de repuesto, con lo cual debemos llevar un kit antipinchazos. Bien,
533 litros, muy regulares, asientos separables mediante unos botones, como veis aquí. Podemos abatir tanto los asientos de la segunda fila como los de la tercera fila, para conseguir en proporción 60-40 una longitud total, abatiendo incluso el asiento del acompañante, de 2,85 metros. Es decir, podemos meter un elemento de 2,85 metros de largo en un vehículo de 4,63 metros. Es una pasada, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es el Maletela, así que nos vamos a poner en marcha y vemos qué tal va este motor de 160 caballos y la caja de cambios EDC de 6 velocidades. Bueno, pues ya estamos a los mandos del Grand Scenic. Esta unidad que estamos probando con el acabado Edition One tiene un motor diésel de 160 caballos y 380 Nm de par. Es un bloque 1600 y está asociado a una caja de cambios de doble embrague automática de 6 velocidades. El conjunto hace que este coche sea bastante rápido. Tener en cuenta que este motor ya funciona muy bien tanto en el Talisman como en el Grand Scenic, perdón, en el Spas, y la verdad es que lo hace muy bien. No iba a ser menos en esta versión. Sin duda, mueve al Grand Scenic con mucha soltura. Sin embargo, lo hace con esa soltura y sobre todo con una respuesta bastante enérgica siempre que lo llevemos en el modo Sport, porque los otros modos limitan mucho la respuesta del motor. Sobre todo hay una gran diferencia a salir de parado cuando apretamos el acelerador a fondo y vemos que no recibimos una respuesta por parte del motor ni de la caja de cambios, que nos obliga de alguna manera a anticipar un poquito esas maniobras. La verdad es que no es un fallo, ni siquiera es algo malo en este coche. Es más bien una característica de todos los coches que tienen doble embrague y sobre todo si son diésel. Hay un retardo entre lo que queremos hacer y cuando lo hace el coche. Dicho esto, tenemos que decir que es un motor que con 2 personas y equipaje para esas 2 personas ha tenido unos consumos bastante decentes. Cosas que nos parecen idóneas: el nivel sonoro mecánico me parece muy bajo, incluso el ralentí me parece uno de los motores diésel que menos suenan al ralentí, y es un coche que con este motor se hace muy agradable, sobre todo a la hora de viajar por carretera, que es fundamentalmente para lo que se creó el motor diésel, para grandes viajes por carretera. No es un motor agradable de usar en ciudad porque, bueno, ya sabéis, a mí las cajas de cambio de doble embrague me parece que son un poco bruscas, sobre todo al iniciar la marcha de parado, y en maniobras a baja velocidad también les cuesta un poquito. Y esta EDC no iba a ser menos, ¿eh? Es un claro ejemplo de esas características que tienen este tipo de cajas. Sin embargo, luego en marcha, como veis, es súper suave de funcionamiento. Las marchas entran con muchísima rapidez. Es verdad que no es una caja deportiva, pero es que tampoco el coche es un coche deportivo. Estamos hablando de un vehículo diésel de corte familiar, de corte más bien confortable. Tenemos que decir que el aumento de distancia y el aumento de batalla nos ha gustado, porque hemos notado el Grand Scenic con un poco más de aplomo que el Scenic normal, sobre todo en carretera amplia y cuando vamos cargados. Si bien es cierto que hemos perdido lo que nos gustaba del Scenic, que era cierta reactividad en la dirección que este ya no tiene, a pesar de que sigue teniendo las llantas de 20 pulgadas, los neumáticos de 195, exactamente igual que el Scenic. Pero hemos notado que la dirección, sobre todo la respuesta del coche al girar, era un poquito más lenta, que no era igual de ágil que lo era el Scenic. Y bueno, eso es una consecuencia lógica de que hemos aumentado la batalla y por lo tanto el coche ya no es tan reactivo como lo era antes. A nivel de acabados, el Edition One lo tiene todo. El salpicadero cubierto en símil cuero, volante en cuero, multifunción, sistema de audio tope de gama,
marca Bose. Tenemos el R-Link 2 con toda la conectividad y todas las conexiones habidas y por haber. Los asientos multiconfigurables, masajes, etcétera, etcétera. O sea, un equipamiento súper amplio. Cosas que nos ha gustado: el confort de marcha, la gama de motores, que es amplia, bastante amplia, y la posibilidad de tener 7 plazas, que en el Scenic normal no tenemos. Todo en un tamaño bastante contenido, 4,63 metros. El aumento de calidad con respecto a la anterior generación del Scenic es palpable. Sí que es cierto que hay algunos elementos que no nos han gustado, que son los siguientes: la imposibilidad de montar caja de cambios de doble embrague en los motores de gasolina. Creo que sería interesante que al menos en el de 130 tuviera esa posibilidad. Algunos elementos, como por ejemplo la consola, que justo me toca en la rodilla aquí cuando me apoyo, y en el borde además, que tiene este bordecito que es un poquito más afilado, se me clava justo al lado del menisco, así, para recordarme que me estoy apoyando en la curva. Eso es mejorable. Y otro elemento, por ejemplo, que menos nos gusta es que hemos notado que hay un poquito más de ruido aerodinámico en este Gran Scenic. No sabemos si son turbulencias generadas en la parte trasera, al ser tan cortada, no sabemos. Pero la mayor parte de ellos vienen de los espejos. Algo que sucedía en el Scenic, pero no tanto. En este Gran Scenic suena un poco más. Lo dejamos ahí, no sabemos por qué, pero suena un poco más. Bien, como conclusión decir que yo creo que Renault ha dado en el clavo sacando el Scenic y el Gran Scenic. Ya lo dijimos en el Scenic, es un vehículo con un diseño muy rompedor, un cambio de filosofía sin abandonar la polivalencia y el confort en lo que debe ser un vehículo eminentemente familiar. Con el Gran Scenic tenemos ahora mismo un competidor directo en el Espace. Sí, sí. Y os lo digo porque mi hermano tiene un Espace de los nuevos. Y nada más verlo, se subió y dijo: tiene cosas que me gustan más que en el Espace y cosas que menos, lógicamente. Pero si tuviera que elegir un coche ahora, es decir, a igualdad de motor, a igualdad de caja de cambios y a igualdad de equipamiento más o menos, lo mismo se ahorraba unos cuantos miles de euros comprándose este coche, que por capacidad rivaliza con el Espace y que por comportamiento y por calidad de terminación y tal, en este Edition One está ahí. Así que buen coche, buena compra, va a ser uno de los superventas muy probablemente. Siempre la marca El Rombo ha tenido mucha aceptación en España, y con esta renovación que está haciendo de toda su gama no va a ser menos. Así que creo que es un acierto. Este vehículo es un vehículo muy bien fabricado, es un gran vehículo y que se actualiza para ponerse al mismo nivel que sus competidores. Así que eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado esta prueba del Gran Scenic. Con ella cerramos el círculo de la gama crossover de Renault a la espera del nuevo Captur, y os emplazamos a una próxima prueba por aquí cerca, en Revista del Motor. Por favor, seguid comentando, seguid suscribiéndoos a aquellos que os gusten nuestros vídeos, y que sepáis que sois vosotros lo que hacéis posible todo esto. Así que hasta la próxima.